Hola a todos, bienvenidos al primer devlog de MapPool. Este proyecto nace con una idea muy concreta. ¿Qué pasaría si usáramos las mecánicas del juego de billar no para invocar bolas, sino para conquistar un territorio? MapPool es un juego de control estratégico donde el mapa está dividido en regiones. El objetivo no es invocar, sino posicionar y conquistar zonas. La premisa de cada nivel es: no gano por fuerza, gano por control. Y aquí, cada gramo de potencia extra genera un caos que puede volverse en tu contra. Es un juego minimalista de planificación, riesgos y de entender la física del tablero. Antes de nada, quiero contaros cómo surge todo esto. Soy lo que se llama un solo dev por hobby. Mi vida profesional transcurre en una faceta totalmente distinta y mi tiempo de desarrollo semanal es muy limitado. Llevar adelante un proyecto personal, por muy humilde que sea como MapPool, bajo estas condiciones suele estar abocado al fracaso. Pero mi flujo de trabajo actual ha cambiado con la inclusión de la IA como apoyo al solo dev. Ahora veo viable desarrollar el juego. La IA me permite prototipar y probar ideas a una velocidad asombrosa. En el ámbito de la programación, su conocimiento técnico supera el mío en todas las facetas, resolviendo gran parte del código de forma rápida y eficiente. Es literalmente lo que hace viable que este proyecto exista. Pero sin embargo, tengo clara una cosa. A medida que el sistema se complica, recurrir a la IA pretendiendo que resuelva el conjunto no funciona. Y yo además quiero que MapPool sea mi juego, con mis conceptos, mis aciertos y por supuesto mis errores. No busco juegos generados automáticamente por IA. Busco mi visión. Para mí la IA es como el GPS avanzado. Es una herramienta con un potencial nunca visto que hay que aprender a utilizar. Ella me marca las rutas, resuelve obstáculos técnicos, pero quien decide el destino final y quien conduce soy yo. Esta tecnología potencia mi visión y me permite llegar a sitios que, por falta de tiempo y conocimientos técnicos profundos, no habría sido capaz de alcanzar solo, y centrarme en lo que realmente me realiza y me interesa, que es el diseño, el pulido, el concepto, en definitiva el juego. Originalmente tengo experiencia previa en Unity. De hecho, mis primeros prototipos empezaron allí. Sin embargo, decidí probar Godot como experimento de aprendizaje. Y lo que empezó como una prueba transformó mi flujo de trabajo. Los nodos de Godot, sus señales, el GetScript, su rendimiento, así como la filosofía de uso, cuajaron perfectamente en lo que busco para un motor en un proyecto como este, en el que tengo una visión muy clara. No necesito gráficos hiperrealistas, ni animaciones complejas. Se trata de un juego minimalista. En un punto del desarrollo dudé si volver a Unity, pero tras las primeras pruebas de concepto en Godot tuve una decisión clara. Y es que el resultado era suficientemente bueno. Y para mí, suficientemente bueno es la regla de oro de este desarrollo. Es un proyecto sin ambiciones artísticas desmedidas. Al fin y al cabo, modelar una esfera está al alcance de cualquiera. Me centro en formas básicas y una estética limpia para poder volcar todo mi esfuerzo en lo que realmente me importa. Unas físicas, estrategia y puzzles. Para el código, una cosa he aprendido, y es que no hay atajos. Escribo y reviso cada función para asegurar que el sistema siga siendo estable y escalable. Es tentador pedir a la IA que genere scripts completos y sistemas complejos en un solo prompt, pero a corto plazo el proyecto se vuelve inestable e inconsistente. A lo largo de este proyecto me enfrento a muchas decisiones de diseño, para las que no hay respuestas correctas o incorrectas, pero sí decisiones que definen la identidad de MapPool. Preguntas y más preguntas. En el caso de MapPool, ¿en 2D o en 3D? Opté por 3D en Godot, con vista cenital ganando un acabado profesional y efectos de iluminación a costa de una mayor carga técnica. Trayectoria completa o primer rebote. Muestro solo el primer impacto, forzando al jugador a sentir el riesgo físico, aunque frustre a quienes buscan el control matemático absoluto. Fuerza continua o impulsos de fuerza. 4 niveles de fuerza convirtiendo los tiros más en elementos de decisión que de habilidad, sacrificando algo de sensación de libertad. Cámara fija o dinámica, cenital y fija, permitiendo una lectura táctica del tablero cercano al 2D a cambio de limitar los niveles en cuanto a tamaño. Poderes básicos, solo el imán y la repulsión. Tengo muchos más diseñados, pero el imán y la repulsión apuntan profundidad estratégica sin choques directos de bolas, pero exigiendo un equilibrado milimétrico de la energía en el mapa. Duración del nivel: sesiones rápidas de 1 minuto o menos para gratificaciones casi instantáneas, aunque limitan escenarios con narrativa profunda y puzzles complejos. Hasta el juego más sencillo tiene que responder de una o de otra forma a estas preguntas y muchas más.
Para el Vertical Slice he cerrado entre 12 y 16 niveles. El mapa siempre está contenido en pantalla, no hay scroll ni zoom, lo que obliga al jugador a procesar el tablero como una única pieza estratégica. En esta fase he introducido el número mínimo de elementos necesarios para validar las mecánicas Core. El sistema está preparado para más. Ya tengo diseños para expandir el juego en etapas posteriores. Aunque la Vertical Slice sea modesta, llegar hasta aquí ya es un hito personal enorme. Es la prueba de que incluso con muy poco tiempo, si tienes una visión clara y te apoyas en las herramientas adecuadas, puedes crear algo con cara y ojos. El núcleo de Map Pool ya es sólido. Lo que sigue es expandir elementos, niveles, mecánicas de cara a una primera demo del juego. Quién sabe si en Steam, en Itch.io, en móvil. Por el momento ya estoy más lejos de lo que llegué a pensar en un inicio. Si os apetece probar el experimento, la Vertical Slice está disponible en Itch.io. Me encantaría conocer vuestro feedback. Gracias por acompañarme en este viaje entre código, creación, diseño y tecnología. Nos vemos en el próximo nivel.